¿Qué tal, colegas? Les habla un cerebro y el día de hoy les traigo información sobre cuál es el proceso recomendado a seguir y con quién al detectar cambios en mi memoria, en mi atención, en mi lenguaje o en cualquier otra capacidad cognitiva y tengo arriba de 50 o 60 años. ¿Sí? Así que les voy a presentar un modelo de atención en demencias. Bien. ¿Por qué es importante hablar de esta temática? El 10.4% de la población total de nuestro país, más de 12 millones de personas, son personas que tienen de 60 años en adelante. En la actualidad se calcula que en nuestro país existen más adultos mayores de 60 años que niños entre 0 y 4 años, y se prevé que esta proporción se va a duplicar para el año 2029. Es decir, que si algo tenemos en nuestro país y si algo tendremos en nuestro país más adelante también, van a ser personas mayores, adultos mayores. Por tanto, el cuidado sanitario del adulto mayor se vuelve fundamental, ya sea que presente o no presente quejas de alguna alteración cognitiva, es decir, quejas de memoria, quejas de atención, quejas de lenguaje. Presente o no presente estas quejas, va a ser importantísimo poder evaluar cómo se encuentra su cognición, cómo se encuentran estos procesos, para poder detectar de manera temprana cualquier tipo de enfermedad cerebral que pueda estarse gestando. ¿Y por qué la gran mayoría de casos de demencia, o por qué nosotros pensamos que la demencia únicamente afecta a la memoria? ¿Sí? Recordemos que la demencia es el resultado de una afectación cerebral importante y que puede ser ya sea por enfermedades neurodegenerativas, por traumatismos craneoencefálicos o todas las otras cosas que vimos en el video anterior. ¿Por qué se piensa que demencia es sinónimo de fallos de memoria? Bueno, esto surge debido a que una de las enfermedades que causa entre el 80 y el 60% de las demencias, es decir, una gran cantidad, un gran porcentaje de demencias, la gran mayoría, es la enfermedad de Alzheimer. Y generalmente la enfermedad de Alzheimer, si con algo empieza, es con problemas de memoria. Entonces, debido a esto, existen múltiples iniciativas a nivel internacional que buscan hacer conciencia en todas las comunidades sobre las demencias y sobre los problemas de memoria que pueden venir asociados, ¿sí? Para que uno pueda hacer un diagnóstico temprano de esto y con ello retrasar el proceso de desarrollo de una demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Entonces, bueno, a continuación voy a ir explicando el modelo de atención en demencias. Este modelo en particular que les voy a presentar es una parte del modelo. Lo elaboró la neuropsicóloga Sandra Mesa, y que va desde el diagnóstico hasta cuál es el seguimiento que deben de tener tanto familiares como pacientes con esta problemática. Este tipo de modelos de atención en demencias también los han propuesto distintos institutos de salud en México, como el IMSS y como el ISSSTE, y que en realidad se parecen mucho a este que les voy a presentar. Entonces, ¿qué debo hacer si detecto que yo o que algún familiar empieza a tener fallos de memoria, de lenguaje, de atención o de algún proceso cognitivo en particular? Bueno, lo primero que tengo que hacer es no dejarlo pasar, ¿sí? No dejarlo pasar, esto es fundamental. En estas etapas de desarrollo del ser humano, como la etapa de la vejez, es importantísimo no dejar pasarlo porque el tiempo es oro, ¿sí? Así que no dejar pasar estos fallos, observar, anotar en qué momentos ocurre, desde cuándo comienza a tener esta persona estos cambios, estos síntomas, identificar si conforme pasa el tiempo se mantiene igual, empeora, se agudiza o no, al contrario, mejora. Identificar también algo que es fundamental, si la persona que yo estoy observando que puede tener estos fallos de memoria o estos fallos de atención o estos fallos de lenguaje, es consciente de sus fallos. ¿Por qué? Porque algunas enfermedades neurológicas ocasionan algo que se llama anosognosia. La anosognosia es la incapacidad de darte cuenta de que tienes una enfermedad, ¿sí? Entonces hay enfermedades neurológicas que ocasionan esto y a pesar de que se puede volver muy evidente de que la persona tiene una alteración importante,
en la memoria, por ejemplo, que la persona no sea consciente de esto y no quiere ir al médico, ¿sí? Entonces, no se presenta en todas las enfermedades neurológicas, en algunas sí, pero es importante que ustedes sepan que se puede presentar. Entonces también tomar nota, tomar datos de si la persona es consciente o no es consciente de la afectación que tiene. Y todo esto va a servir, toda esta información le va a servir para informar a su médico. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué médico debo acudir si yo detecto que un familiar mío tiene este tipo de problemáticas, ya está entre los 55 o 60 años o más grande, o si yo me encuentro en esta situación y tengo estas edades, ¿no? Bueno, tenemos en México 3 especialistas a los que podemos acudir. Puede ser el neurólogo, puede ser el geriatra y puede ser el psiquiatra. Estos 3 especialistas están sumamente familiarizados con las demencias, con los tipos de demencias, con los tipos de deterioros que pueden existir y son los más indicados para eh, evaluar a una persona que pueda estar teniendo este tipo de problemáticas. Entonces, generalmente, ¿qué tipos de estudios, no? Una vez que yo llego al especialista y el especialista me ve, ¿sí? ¿Qué tipos de estudios me va a pedir? ¿Cuáles son los más comunes? Generalmente, las medidas básicas de evaluación, cuando estamos en casos que pueden ser leves, que pueden estar iniciando, que tal vez no son muy claros, generalmente se van a requerir, uno, exámenes de laboratorio, ¿sí? Se van a requerir exámenes de laboratorio para poder descartar algún otro tipo de afectaciones que provoquen síntomas similares, como por ejemplo puede ser un trastorno de la tiroides, insuficiencia de vitamina B12 o alguna otra afectación que puede estar ocasionando estos síntomas que yo estoy observando en mi familiar o en mí mismo, ¿sí? También nos puede enviar pruebas de neuroimagen, que son básicamente fotos de cómo se encuentra nuestro cerebro. Aquí, ojo, quiero aclarar, ya sea que nos envíe una TAC, que es una tomografía computarizada, o una RM, que es una resonancia magnética, lo que hacen estos estudios es tomar una foto de cuál es la forma que tiene mi cerebro. Mi cerebro no me dice cómo funciona, me dice qué forma tiene. ¿Por qué? Porque se ha visto que en enfermedades como el Alzheimer hay áreas en particulares del cerebro, como son los hipocampos, donde estas áreas, las neuronas que conforman estas áreas empiezan a morir. Entonces estas áreas se ven más delgadas de lo normal y con este tipo de imágenes el especialista puede ver si estas áreas se encuentran en el tamaño que deberían estar o si se encuentran deterioradas. Para eso sirven estos estudios, ¿no? Es una imagen de la estructura del cerebro, no de cómo funciona. El encargado de evaluar cómo funcionan estos procesos psicológicos es el neuropsicólogo. El neuropsicólogo lo que hace es evaluar, por ejemplo, la memoria, la atención, el lenguaje a partir de test que puede hacer con lápiz y papel para identificar cómo se encuentra este proceso de memoria en esta persona, desglosándolo con lupa. Es decir, cuando nosotros hablamos, como neuropsicólogos, hablamos de memoria, nosotros la pensamos, por ejemplo, en desglosarla y decimos, bueno, la memoria se conforma por un registro, primero tienes que registrar la información y este registro puede ser que esté afectado o que no esté afectado. Otra parte es una vez que registro la información, yo la almaceno, logro almacenar la información, esto puede ser que esté afectado o que no esté afectado, y un tercer proceso dentro de la memoria es, si yo logro esta información que ya almacené, la logro evocar, la logro sacar, como si fuera una cajita donde yo logro sacar esta información. ¿Por qué es importante este tipo de evaluación? Porque, por ejemplo, se ha visto que en la enfermedad de Alzheimer, el proceso de memoria que más se ve afectado al inicio no es ni el registro ni el sacar la información de la cajita, sino más bien es el almacenamiento. Entonces, este proceso de almacenar nueva información es lo que más se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer. Por eso estas personas, la información que tienen almacenada, te la dicen sin ningún problema. Por eso te pueden, por ejemplo, platicar de cosas de su infancia, de su adolescencia, sin ningún problema, ¿sí? Pero no pueden aprenderse una lista de 5 o 6 cosas que tienen que ir a comprar a la tienda de la esquina. Y tú dices, oye, ¿pero por qué sucede esto? Bueno, una cosa es la habilidad de sacar información, de evocar información del pasado que yo tengo guardada, y otra cosa es
guardar una nueva lista, almacenar una nueva lista para ir a la tienda. Eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, quienes evalúan este proceso de memoria, quien lo desglosa en pedacitos para poder analizarlo, es el neuropsicólogo. Entonces, con toda esta información que envía neuropsicólogo, estudios de neuroimagen y exámenes de laboratorio, los neurólogos, los geriatras y los psiquiatras toman decisiones para saber qué tipo de demencia tú tienes o qué tipo de deterioro tú tienes y qué cosa lo puede estar causando, ¿sí? Bien, esas son las medidas básicas. Tenemos otro tipo de medidas que son medidas secundarias de evaluación. Estas medidas no necesariamente se requieren para todos los pacientes y muchas veces ni siquiera se pueden llevar a cabo, como por ejemplo estas de neuroimagen funcional, que se requiere una máquina especial. Por ejemplo, en México tenemos una máquina especial para hacer esto, para hacer el famoso PET, que es una tomografía por emisión de positrones. Esto se hace únicamente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México y en algunos hospitales que tienen este tipo de tecnología. Aquí en Yucatán no contamos con esta máquina, por ejemplo. Y también tenemos estudios genéticos. Pero bueno, estas son medidas secundarias de evaluación que no siempre se requieren, pero las básicas sí se tienen que llevar a cabo, ¿no? Estas sí son importantísimas. Y ojo, aquí confíen mucho también en su médico especialista, ¿no? A veces cuando llega un paciente que tiene una demencia tipo Alzheimer ya muy avanzada, de muchos años, que ya es sumamente evidente, es probable que no requiera pues todos estos exámenes, ¿no? Con una entrevista a profundidad con el familiar y con algunas preguntas y con algún test muy rapidito que ellos mismos pueden aplicar al paciente, es fácil que lleguen a esta conclusión. ¿Dónde suelen requerir este tipo de exámenes básicos? Cuando la enfermedad puede estar en fases iniciales, en fases donde todavía no da mucho síntoma, ya empieza a dar lata, pero de manera muy levecita. Es ahí donde requieren de todos estos estudios para tomar decisiones en cuanto a qué podría estar causando estos síntomas que yo veo en esta persona. Entonces, una vez que yo tengo mi diagnóstico, que puede ser una demencia tipo Alzheimer, o puedo tener un deterioro cognitivo de la memoria, un deterioro leve de la memoria que se llama deterioro cognitivo leve tipo amnésico, ¿sí? Por ejemplo, que es como que uno o dos pasos previos a la demencia tipo Alzheimer. Una vez que yo ya tengo un diagnóstico bien hecho, bien establecido por alguno de estos especialistas, ¿qué es lo que va a requerir la persona? ¿Qué es lo que yo voy a requerir? Primero, información muy clara y información muy objetiva, ¿no? Y aquí me puede ayudar tanto un terapeuta familiar que sepa de esto, por ejemplo, un terapeuta familiar que me ayude a lidiar, por ejemplo, con el que yo veo a este familiar y ya no se comporta como se comportaba hace unos años, me da la impresión incluso que ya no es el mismo, que es otra persona. Sí, cómo yo puedo lidiar con este duelo de estar viendo a alguien que ya no es quien yo recuerdo, ¿no? Debido a una enfermedad, ¿no? Terapeutas familiares pueden ayudar en todo este proceso de aceptación. También voy a requerir asesoría legal. Sí, por ejemplo, si mi familiar ya está en una etapa donde el cerebro está bastante afectado, tan afectado que incluso puede ser que la toma de decisiones, su razonamiento lógico ya no sea el mismo, ya no sea adecuado, ya se encuentre muy afectado, también se va a reducir, por ejemplo, todos estos trámites legales que esta persona pueda hacer, también van a tener cierto limitante, ¿no? Entonces yo requiero información legal sobre bueno, ahora hasta qué punto mi familiar que tiene esta enfermedad tiene, por ejemplo, el derecho de hacer de puño y letra un testamento, ¿no? O cosas de este tipo. También requiere información sobre eso. Grupos de autoayuda o de ayuda mutua, sobre todo para los cuidadores que puedan, que te permitan conocer experiencias de otras personas que han pasado por cosas similares a lo que tú estás pasando como cuidador, y mucha psicoeducación también, que es parte de los objetivos que tienen este tipo de videos, llevar información que pueda ser importante o que pueda ser relevante o útil para todos ustedes, ¿no? En cuanto a síntomas, en cuanto a
procesos, en cuanto a términos, que pueda serles de utilidad, ¿no? Es parte de lo que se intenta con estos videos. Otra cosa que es importantísimo una vez que yo ya tengo el diagnóstico es el tratamiento, el tratamiento farmacológico. Y por eso yo les decía en el primer video que es importantísimo que el médico que les esté viendo les pueda decir qué tipo de demencia tienen, ¿sí? O a qué ellos creen que se pueda deber, cuál es la causa de esta demencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tratamiento farmacológico que tiene que dar el médico si está pensando en un Alzheimer que está iniciando a si está pensando en una enfermedad de pequeño vaso que también puede ocasionar demencia, o si está pensando en una enfermedad de cuerpos de Lewy que también puede ocasionar demencia, o si está pensando en un derivado de una enfermedad de Parkinson, ¿no? Que también la enfermedad de Parkinson a largo plazo, algunos, no todos, pero algunas personas con enfermedad de Parkinson también pueden desarrollar demencia, ¿no? Es decir, dependiendo la causa de la demencia, ¿sí? Va a ser el tipo de tratamiento farmacológico. Por eso es fundamental que el diagnóstico de la demencia y de la probable enfermedad que esté causando esta demencia sea lo más específico posible, porque dependiendo de esto es el tipo de tratamiento. Entonces, va a requerirse también, no solamente te doy el medicamento y ya está, te doy en 3 años, no, sino que te tengo que estar vigilando de manera periódica, puede ser mensualmente, cada 2 meses, cada 6 meses, para que yo como médico pueda saber qué tal se está haciendo el fármaco, si hay que hacer algún ajuste, si tengo que dar un poquito más de este fármaco, si tengo que dar un poco menos, si tengo que cambiar de fármaco porque este está generando muchos efectos adversos, ¿no? Entonces, hay que llevar una vigilancia del tratamiento farmacológico y llevar un tratamiento farmacológico, ¿sí? Ahora, también tenemos tratamiento no farmacológico, que ojo, no es o uno u otro, ¿sí? Hay que llevar un tratamiento farmacológico. Además de, nosotros podemos continuar ayudando a nuestro familiar o a nosotros mismos con tratamientos no farmacológicos, ¿sí? ¿Como cuáles? Tenemos tratamientos de intervención neurocognitiva, que esto también lo hacen los neuropsicólogos. Por ejemplo, si yo ya detecté que los fallos están en el proceso de memoria y que específicamente en la parte de el almacenamiento de la información, ¿sí? Cómo yo puedo ayudarte a ti, paciente, a que puedas tú almacenar de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Qué tanto da tu capacidad para almacenar de la mejor manera posible? Puede ser que yo haga contigo, tome muchos recursos semánticos, ¿no? Y que tal vez una lista de compras de la esquina de 5 ítems no te la puedas aprender, pero que si nosotros asociamos cada uno de los ítems que tienes que comprar con sus características semánticas, con sus características fonológicas, con ciertas características que puede tener ese ítem, se te haga a ti más fácil recordar eso y eso te ayude. O, en dado caso, si no, porque ya está muy severo, el especialista en intervención neurocognitiva también algo que suele hacer es buscar herramientas compensatorias. Tal vez te enseño a utilizar una agenda, un blog de notas, tal vez te enseño a utilizar el celular poniendo recordatorios de alarma, generando listas de súper automáticas en el celular para que llegando al súper, ¿no? Se calcule el tiempo y llegando al súper pueda sonar una alarma que te haga sacar el celular y te diga, ah, sí es cierto, aquí tengo la lista que tengo que comprar, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos compensatorios, ¿para qué? Para que el impacto que tiene esa alteración de memoria sea el menor posible en tu vida cotidiana, ¿sí? Ese es trabajo de los neuropsicólogos como es mi caso, ¿sí? Ayudarte a ti a que este impacto del efecto de la alteración de memoria, de la alteración de atención, de la alteración del lenguaje, de la percepción, impacte lo menor posible en tu vida cotidiana. También tenemos, por ejemplo, a los terapeutas ocupacionales, que también son magníficos, ayudándonos a desarrollar distintos tipos de habilidades, rehabilitadores físicos que pueden dar terapia física, por ejemplo, en fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, donde la persona ya se mueve poco, se necesita mucho de la intervención de terapeutas físicos, así como de distintas actividades de ocio, actividades sociales. Es importante saber que aunque la persona pueda tener un deterioro de forma moderada o de forma avanzada, pueda tener una demencia importante, ¿sí? Los seres humanos somos seres sociales.
y mientras menos aislados estemos, siempre va a ser mejor para el desarrollo de nuestros procesos cognitivos, ¿sí? Y tenemos también la dieta y ejercicio, que esto igual es fundamental y que va de la mano con los tratamientos no farmacológicos y con los tratamientos farmacológicos. Les voy a poner un ejemplo. Se sabe que la gente que padece enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, tiene que tomar un medicamento que se llama levodopa y que cuando toma este medicamento tiene efectos muy positivos para su motricidad, para su movimiento, durante un lapso de tiempo que puede ir desde la hora y media hasta las 4 o 5 horas, ¿no? Se le llama esto estado ON. ¿Sí? Entonces, en este estado la persona tiene una movilidad muy importante que no tiene cuando no está el efecto del fármaco. ¿Por qué es importante la dieta? Porque, por ejemplo, se sabe que cuando uno consume este fármaco levodopa en conjunto con carne, es decir, yo termino de almorzar pollo o un bistec o unos panuchos, unos salbutes con su carne de pavo y yo me tomo la levodopa, la pastilla no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque las proteínas impiden, las proteínas de los alimentos que tiene la carne, va a impedir la absorción adecuada de este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, es importantísimo también el trabajo del nutriólogo o el trabajo que un nutriólogo que sabe de estos temas puede hacer para que permita que los efectos de los fármacos sean de lo mejor posible, ¿no? De la mejor calidad posible. Entonces, una vez que se confirme el diagnóstico, se requiere información clara, información precisa, objetiva en distintos rubros. Se requiere también un tratamiento farmacológico que puede además acompañarse de un tratamiento no farmacológico. Y vuelvo a repetir, no es o uno u otro. Hay que llevar un tratamiento farmacológico y este tratamiento farmacológico puede ser acompañado idealmente de todo este tipo de intervenciones que también va a traer muchos beneficios para la vida de todas estas personas que pueden padecer deterioros cognitivos leves o demencias ya importantes, ¿no? Tanto para ellos como para sus familiares. Así que bien, yo espero que esta información que les acabo de dar les sea útil, les sea de relevancia. Les dejo también en la descripción del video las referencias de donde he sacado esta información y en donde ustedes pueden buscar estos libros en Amazon o en Gandhi por si quieren profundizar un poco más del tema. Hago la aclaración, son libros especializados, son libros de especialidad. Entonces yo lo que he tratado es de simplificar un poquito la información para que pueda ser accesible a todos ustedes.